Muy buenas noches, muy contento de estar nuevamente con ustedes acá en el sur de los gremios, con un invitado recurrente que hemos tenido, pero en esta oportunidad lo tenemos como candidato a diputado por el Partido Progresista. ¿De quién hablamos? Del señor Raúl Oliva. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Andrés. Muy buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Raúl. Un placer nuevamente estar conversando en el sur de los gremios. Y también la bienvenida a Mauricio. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, Andrés. Exacto. Ya estamos de vuelta. Nos habíamos perdido y ya estamos de vuelta. Bueno, entremos un poquito en materia. Hoy día, hace un tiempo atrás usted inauguró incluso este primer programa cuando estuvimos en la negociación colectiva de las niñas de la Junji. Sí. Y obviamente, o sea, de los BTF, de transferencia de fondos. Y obviamente ahí comenzamos a conocer el trabajo del señor Raúl Oliva, abogado gremialista, dentro de la provincia de Chiloé, un trabajo que nosotros desconocíamos hace un tiempo atrás, pero que obviamente ha marcado una presencia bastante fuerte en lo que ha sido estos últimos tiempos en las negociaciones colectivas del rubro de educación principalmente. Y obviamente la primera pregunta que tiro a colación antes de comenzar la discusión es ¿cuál es la diferencia entre Raúl Oliva, el abogado, y el candidato? La verdad es que no existe mucha diferencia. Yo en el trabajo que estoy haciendo es lo que he hecho siempre. Siempre yo he tenido una relación muy importante con el mundo sindical, solo que la única diferencia yo diría es que ahora yo estoy dando a conocer lo que hago y antes no lo estimaba necesario. Yo he trabajado, por ejemplo, tengo juicios bien emblemáticos en Quellón, en Castro, en el sector naviero, con profesores en Gualeguay, Chaitén, con trabajadores de la salud en otras comunidades, en Chonchi, de manera tal que las cosas que ahora aparecen en la publicidad, digamos, que son dadas a conocer, son parte de lo que yo hago en mi vida. Yo he dedicado mi vida a la defensa de los trabajadores, a la defensa de la dignidad de los trabajadores, al derecho laboral, pero sobre todo a los intereses de la gente que trabaja. Nosotros tenemos más de una población superior a 5 millones de personas que trabajan en Chile. Y bueno, estos 5 millones de trabajadores, donde estamos prácticamente todos los adultos en este país, con la excepción tal vez de los estudiantes y los adultos mayores, esta población está permanentemente sometida a un sistema de relaciones laborales que es muy anticuado, muy atrabiliario, atrasado yo diría, y que se ha empapado muy poco de los desarrollos a nivel mundial del derecho al trabajo y del desarrollo de los derechos humanos. Entonces tenemos un sistema de relaciones, de ordeno, de mando, donde es muy fácil el acoso laboral, que es permanente. Yo en todos los lugares de la isla, de Isla Grande y inclusive en otras islas donde habita gente, donde hay empleo, me he encontrado con acoso laboral, con formas de acoso laboral frente a las cuales las personas no tienen gran defensa. Entonces yo estimo que nosotros en Chile necesitamos un nuevo sistema de relaciones laborales y por tanto yo he salido de la zona de confort de mi trabajo profesional y me he incorporado a la batalla política, la batalla por ir al Parlamento y luchar por cambiar las condiciones de trabajo y las condiciones económicas de los trabajadores de mi país. ¿Esa sería la principal razón para ser en este momento candidato a diputado? Esa es una muy fuerte porque yo diría desde hace unos 20 años, yo he colaborado silenciosamente con varios parlamentarios, no voy a decir sus nombres porque también me da un poco de pudor, pero yo he hecho muchas propuestas legislativas en materias laborales principalmente. Y algunas han sido acogidas, algunas se transformaron en normas legales, otras no. Pero la verdad es que también frente a eso yo tengo una reacción de mucha molestia e indignación, porque cuando uno propone una norma legal, se supone que uno debe cuidarla. Sin embargo, en el Congreso las propuestas que uno hace o que hacen los gremios van por un camino de cambios, de modificación hasta que quedan convertidas en normas sin sentido.
Nosotros estamos llenos de normas que resultan completamente inaplicables o de normas que son inofensivas en realidad. Son, para no ir más lejos, las del acoso laboral. Cuando yo era uno de los partidarios de legislar para que la dignidad de los trabajadores se castigara por la vía de normas de acoso laboral. ¿Ah? Y sin embargo, en el Parlamento alguien puso un plazo de 60 días para denunciar formas de acoso laboral. Cuando yo veía eso, bueno, la verdad me sorprendí, quedé atónito realmente porque lo consideré una completa tontera. Porque resulta que en la práctica lo que sucede cada vez que hay acoso laboral es que la víctima de acoso laboral primero guarda silencio. Okay. Y después de los actos de acoso laboral, las personas que no resisten y terminan en una mutual, ¿no, verdad?, o en manos de un psiquiatra y con licencia de 60 días o más. Y eso significa que a las personas se les pasa el plazo para demandar. Sí. Y si se les pasa el plazo para demandar, entonces el acoso laboral queda impune. Y hay una persona que queda con su vida destruida, porque hay muchas personas que no se recuperan. Pero hay una cosa en el acoso laboral que me ha tocado verlo desde mi calidad de dirigente sindical, es de que lo primero que hace la persona cuando tiene acoso laboral, más allá del problema médico, es de que va a la inspección del trabajo fiscaliza y en ocasiones la inspección del trabajo no acoge esas demandas. Así es. ¿Qué tiene que hacer un trabajador? ¿Saltarse la inspección del trabajo? La verdad es que no sabría cómo responder. La inspección del trabajo debiera investigar. Como recibe muchas denuncias de esta naturaleza, hoy día la inspección del trabajo ha asumido la posición de que esto debe pasar a manos de un abogado de la dirección del trabajo. Entonces el abogado determina si existe o no existen lo que en derecho se llaman indicios suficientes, o sea, un cierto nivel de prueba. ¿Ah? Sí. Y la verdad es que en el acoso laboral encontrar niveles de prueba es extraordinariamente difícil. Bueno, entonces el trabajador se encuentra inmediatamente frente al órgano que debería fiscalizar, que debería investigar, el trabajador ya se encuentra con una primera barrera. De hecho, por ejemplo, a mí me pasó hace poco, 2 semanas atrás, hicimos la denuncia por acoso y no me la cogieron porque supuestamente no recogía los antecedentes. A la luz de lo que yo tenía como documento, yo podría decir que sí estaban los antecedentes. O sea, había un montón de testigos, se había convertido en una práctica que se estaba reiterando, pero como la respuesta fue tan extraña, porque me dijeron, es que como no tenemos denuncias anteriores, como que no tenía ninguna validez. Entonces quedamos como con los trabajadores, quedamos así como... Claro, porque en el fondo tenía que comprobar 1, 2, 3, con 3 denuncias ya ahí como que recién tenía como peso. Pero mire, el acoso laboral ocurre diariamente. Diariamente ocurre acoso laboral en todas las instituciones públicas, municipales, en la empresa privada. Y la verdad es que si tú miras en los tribunales de justicia, ves las causas por acoso laboral que han sido acogidas, vas a encontrar que son muy pocas. ¿Por qué? Porque la legislación que pretende proteger la salud mental, la dignidad de la persona, es ineficiente. Eso es lo que yo estaba diciendo. Pues a propósito de tu pregunta, si era esto por lo único, yo decía, bueno, no es lo único. El otro punto que a mí me mueve a dar este paso, a echarme encima una carga de trabajo muy grande y de responsabilidad, es la indignación que yo siento por una serie de temas que para mí son una preocupación central. Uno es el tema de la salud en Chile, otro es el tema de pensiones, otro es el tema relacionado con la educación, que son los problemas que yo he tenido que sufrir en mi propia vida, ¿no, verdad? Y en los que he visto en los alrededores, entre mis amigos, mi familia, etcétera. ¿Ah? Y son temas en los cuales yo permanentemente he estado opinando. Tuve la suerte, creo que les conté en algún programa anterior, a propósito de parte de mi vida, ¿no, verdad?, que yo había vivido en Europa y en los países nórdicos, donde estos derechos, que aquí son tan etéreos en Chile, estos derechos están garantizados. Están garantizados en todo el mundo desarrollado. ¿Ah?
Entonces, no hay nadie que pueda decir, mira, tengo problemas de vivienda. No, porque es un derecho que está garantizado para todo ser humano. Pero una consulta sobre lo mismo, o sea, sobre la caracterización de estos derechos en países desarrollados. Acá siempre se habla con el fantasma del crecimiento, del desempleo, de que mucho derecho conlleva cesantía. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el aporte real de un parlamentario que vaya a trabajar en el mundo de los trabajadores para poder lograr estos derechos, obviamente, más allá del discurso, más allá de la propuesta, cómo realizarlo, cómo ejecutarlo? Mira, yo parto de la siguiente consideración. Chile es un país bastante rico, Chile es un país que tiene muchos recursos y Chile tiene plata. Lo que pasa es que en Chile se instaló una mentalidad donde las personas no tienen derecho, tienen que comprar sus derechos. O sea, la mentalidad de libre mercado, la mentalidad neoliberal estableció en Chile la costumbre de que si tú quieres una buena educación tienes que pagar para ella. Si tú quieres tener acceso a una salud digna, ¿no verdad?, de cierto nivel, tienes que pagar por ella. Si tú quieres pensiones, bueno, tienes que ahorrar mucho dinero para tener tu propia pensión. Si tú quieres tener una casa buena, bueno, tú pagas por ella. Si tú pagas por todo, si tú quieres tener buena atención en los servicios, tú pagas. Entonces, eso crea una sociedad muy clasista en que por una parte, las personas que tienen dinero, ¿no verdad?, estos 51.000 familias en Chile, ¿no verdad?, que tienen el 35, el 40% de la riqueza del país, ellos pueden pagar por todo, pero el resto del país, la clase media, los trabajadores, no tienen esa posibilidad. Y como no tienen esa posibilidad, resulta que la gente de clase media, la gente de los trabajadores, bueno, tienen que endeudarse para pagar la educación de sus hijos, tienen que endeudarse para pagar una operación, tienen que endeudarse para tener una vivienda. Tenemos una población estresada en Chile, enorme, la inmensa mayoría del país estresada y llena de deudas para poder satisfacer un nivel de consumo relativamente decente. Entonces se trata también de un cambio de mirada. Creo que ese es el deber que tiene un abogado, un parlamentario, es contribuir, ¿no verdad?, a que haya una mirada de país que integra a toda la población, no solo un sector de ella. Don Raúl, yo le escuchaba tres grandes temas en el fondo, que son salud, creo que educación, ¿cierto? Y pensiones. Si yo he escuchado a los candidatos presidenciales, he visto distintas posturas, pero ninguna muy clara con respecto, por ejemplo, a las pensiones, en su opinión. ¿Cómo debería funcionar el tema de las pensiones? Yo veo un solo camino. Hay varias propuestas, algunas supuestamente muy realistas, otras muy mezquinas, pero yo veo un solo camino, y es que hay que terminar con el sistema FP. No hay otro camino en Chile, porque allí nosotros tenemos una fortuna, una cantidades enormes de dinero en el sistema FP, sí, que cada día crece, las pensiones se mantienen, el sistema se mantiene, los fondos de AFP siguen creciendo, no disminuyen, pero tenemos a gente con muy bajas pensiones. Y tenemos utilidades de la AFP de centenares de millones de dólares cada año, porque es un muy buen negocio, claro, la administración, que se ha concentrado unos pocos. Terminar con el sistema AFP significa disponer de esos fondos y al mismo tiempo sumarle a esos fondos el ahorro que regularmente realizan todos los trabajadores, aportes de los empleadores y aportes del Estado. Los técnicos que han trabajado en el sistema de no más AFP señalan que en Chile es perfectamente posible alcanzar rápidamente una pensión básica igual al ingreso mínimo. Por eso es la propuesta nuestra. La primera meta es alcanzar una pensión básica solidaria equivalente al ingreso mínimo de un trabajador, que debería estar hoy día alrededor de los 300.000 pesos. Eso parece imposible, pero no lo es. Claro. No es imposible. No. Pero igual, otro de los puntos que yo creo que un parlamentario de región tiene que tener claro, una real descentralización está dentro de los temas que Raúl Oliva quiere llevar al Parlamento. Absolutamente. Está dentro de los planes, por ejemplo, ver otros estados en donde la repartición del poder va más allá de un edificio parlamentario en una región, por lo menos no decirlo muy cercana a Santiago, sino que también, por ejemplo, que tengan coherencia. Por ejemplo,
un ministerio de pesca no debiera estar en Santiago. O sea, y así sucesivamente, descentralizar Chile desde dentro mismo del núcleo de la administración estatal. Sí, claro, muy buena pregunta. Mira, uno de los lemas de mi campaña es más poder para las regiones. Más poder para las regiones. ¿Qué quiere decir esto? Que respondemos de esta forma a la pregunta que se puede hacer al revés. Aquí tuvimos unos temporales enormes hace unos meses atrás. Se produjeron catástrofes de caminos en todas partes, ¿no verdad? Caminos destruidos, llenos de barro, como es costumbre en el invierno. Y entonces aparecieron 10 alcaldes firmando un documento diciendo que le pedían a la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas que se instalara en Chiloé una planta de asfalto. ¿Cómo hacer razonable que en la necesidad de mantener, reparar, ripiar o asfaltar caminos en Chiloé dependa de la Dirección de Vialidad en Santiago? Claro. No son, los recursos que se requieren para eso no son recursos enormes, no son los de una mega obra en el país, ni mucho menos. Son recursos de mantención y reparación de caminos. Pero tú te das cuenta, el camino entre la carretera y Quemche es un camino atroz, es un camino que fue preparado para 10 años, fue pensado para 10 años, y ya lleva más de 30 años de funcionamiento. Se van reparando los pavimentos de a poco. Entonces, esto de la mantención de caminos, la mantención de establecimientos educacionales, los temas relacionados con la salud, la atención de salud de la población, la necesidad de tener un hospital de alta complejidad, esos son todas materias que deberían estar radicadas en la región y en la provincia. Entonces, cuando estoy hablando de más poder para las regiones, yo también he planteado el tema de que Chiloé debería empezar a dar una batalla con respaldo, sí, tiene que haber respaldo de la población, de que Chiloé se convierta en región. Yo creo que territorialmente tiene todo, culturalmente de más. Sí, es que no hay ninguna... ¿Cuáles son los requisitos para ser región? Un territorio y una población, punto. Nada más. No hay... Mira, si tú miras el diseño territorial de Chile, tú te das cuenta que esto fue organizado en 13 regiones durante el gobierno militar con una mentalidad geopolítica. Esto se ha ido haciendo pedazos poco a poco. Ya de la 10ª región de los lagos ya se separó la región de los ríos. ¿Sí? De la gran región del Biobío ya se separó la región de Ñuble. Y de la primera región de Chile ya estamos convertidos... Arica, Parinacota. Arica, Parinacota. Tenemos 2 regiones que tienen menos territorio y menos población que Chiloé. Y Chiloé tiene, o sea, uno de los criterios que yo consideraría, como se considera en Italia, como se consideró en Alemania, para organizar la estructura regional del país, o México, o inclusive Argentina, considerar la identidad cultural de las regiones. Si hay una región que tiene una identidad cultural propia, necesidades propias, distintas de los demás, características de un territorio, un archipiélago, no hay más archipiélagos en Chile, este es el gran archipiélago de Chile. Bueno, todas estas características, y además no solo la identidad cultural, sino que, por así decirlo, todo un tipo de desarrollo económico, social, que es diferente al de otras regiones. Entonces, tiene todos los requisitos para hacer una región. ¿Qué se requiere para esto? Voluntad política. Hay que trabajar yo diría, yo creo que la estrategia que habría que seguir en esta materia es, conversar con las demás regiones del país y decirles, reordenemos el país de un modo distinto, porque se trata de una organización administrativa del país. Eso no es nada más que eso. No puede ser que Arica sea la 15ª región del país. No, evidente. Bueno, don Raúl, vamos a tener que ir a una corte comercial y a la vuelta seguimos con otros temas más interesantes que tengan que ver así con el desafío que tiene hoy día de representar a toda la provincia del Distrito 26. Vamos y volvemos en unos minutos más.